Saludos y bienvenidos a nuestro estudio en profundidad sobre la fundación y formación de una de las queridas franquicias deportivas de Nueva York, los Mets de Nueva York. Enamorada del béisbol, la ciudad de Nueva York había estado anhelando durante mucho tiempo un equipo al que apoyar desde la infame partida de los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes de Nueva York a finales de la década de 1950, dejando un vacío colosal en la escena del béisbol de la ciudad. Sin embargo, la sed de la ciudad se calmó en 1962 cuando los Mets de Nueva York se convirtieron en realidad. Hoy contamos la cautivadora historia desde los inicios del equipo hasta su primera temporada en 1962. Para desentrañar la historia de los Mets, primero debemos viajar a 1957. La Liga Nacional había avanzado en la ampliación de su alcance, y se había sembrado la semilla para introducir un equipo de expansión. Después de la partida de dos queridos equipos de Nueva York, el escenario estaba maduro para que un nuevo jugador ingresara a la escena del béisbol de la ciudad. La esperanza y el anhelo de un nuevo equipo eran tangibles, y la idea recibió una abrumadora bienvenida por parte de la comunidad de Nueva York, y mucho menos de los entusiastas del béisbol. El financista de esta gran visión no fue otro que William Shea, un destacado abogado de Nueva York. Shea había sido implacable en su búsqueda de traer una franquicia de la Liga Nacional de regreso a la ciudad, y su determinación culminó con la formación de los Mets de Nueva York. El impulso y el poder monetario de Shea lo convirtieron en una figura fundamental en la historia de las grandes ligas de béisbol. Para fortalecer su caso a favor de un equipo de expansión en Nueva York, Shea se enredó en una prolongada batalla legal con el establishment del béisbol. Su incesante pelea, que duró más de 2 años, finalmente condujo a la incorporación de los Mets de Nueva York y los Houston Colt 45 a la Liga Nacional en 1962. La dedicación, tenacidad y noble amor de Shea por el deporte eventualmente lo verían inmortalizado en el estadio de los Mets, ahora conocido como Citi Field. Una vez establecida la franquicia, el equipo necesitaba un nombre. Se presentaron varias sugerencias, incluidas Bees, Burros, Continentals, Skyscrapers y muchas otras. Sin embargo, el nombre elegido fue Mets, término que alude a un pasatiempo popular estadounidense. El benefactor de la ciudad estaría entrelazado en su tradición de denominación. A medida que el marco de la franquicia comenzó a tomar forma, identificar al personal para liderar el equipo se volvió fundamental. A finales de 1961, los Mets nombraron presidente a George Weiss, ex gerente general de los Yankees de Nueva York. El nombramiento de Weiss añadió seriedad y experiencia al naciente equipo, contribuyendo de manera integral a su fundación y desarrollo futuro. Aún antes de su primera temporada, los Mets llevaron a cabo su primer draft de jugadores el 15 de diciembre de 1961. La vitalidad y el optimismo que rodeaban este primer draft eran palpables, marcados por el grato hecho de que este hecho histórico tuvo lugar exactamente 365 días después del anuncio de la formación del club. El resultado de este draft fue la adquisición de decenas de jugadores que se convertirían en los favoritos de la ciudad en los años venideros. Mientras construían la plantilla del equipo, los Mets continuaron solidificando su infraestructura y personal de apoyo. Si bien se contrató a íconos deportivos de renombre como Casey Stengel, un cerebro clave detrás de muchos éxitos de los Yankees, para impulsar el liderazgo del equipo, el club también realizó múltiples nombramientos administrativos para coordinar las operaciones de la oficina principal, impulsar iniciativas de marketing y supervisar la participación de los fanáticos. Teniendo en cuenta que los Mets enfrentarían una comparación directa con el equipo existente de la ciudad, los Yankees, se trazó una marca y una estrategia de marketing estrictas. Los icónicos colores azul y naranja fueron elegidos para reflejar el patrimonio de la ciudad, y al mismo tiempo establecer una identidad independiente. Estos colores, muy apropiadamente, fueron tomados de los ex Gigantes de Nueva York y Dodgers de Brooklyn, asegurando continuos indicios de reverencia histórica en la modernidad de los Mets. A principios de 1962, con todos los componentes básicos en su lugar, Nueva York estaba lista para dar la bienvenida a su nueva franquicia de béisbol, los Mets de Nueva York. El 22 de marzo de 1962 siempre será recordado como el día en que tuvo lugar el primer partido de los Mets de Nueva York. El partido, un partido de entrenamiento de primavera contra los St. Louis Cardinals, tuvo lugar en San Petersburgo, Florida, y se jugó frente a una audiencia repleta de esperanza, fervor y ansiedad. Sin embargo, el juego debut de los Mets no fue tan prometedor como esperaba la ciudad. El equipo perdió ese día, una señal de caminos difíciles por delante. Fue, como exclamarían los optimistas, la derrota de su partido inaugural, evocando la cariñosa frase "Lovable Losers" de sus aficionados. A pesar de esta derrota, los fanáticos se mantuvieron leales, mostrando fortaleza en los buenos tiempos, y siendo la marca registrada de los verdaderos seguidores de los Mets. Después de su comienzo prometedor pero imperfecto, los Mets emprenderían un viaje tumultuoso en los próximos años. El elogiado draft de expansión, que contó con la inclusión de numerosos jugadores con un potencial notable, no pudo impulsar al equipo a la gloria instantánea del campeonato.
Se enfrentaron a inmensos desafíos, repletos de errores, trampas y derrotas. A pesar de estas pruebas y reveses iniciales, los Mets eran inquebrantables, pues estaban compuestos por jugadores tenaces y apasionados por el éxito. A través de intercambios audaces, borradores perspicaces, el descubrimiento de posibles talentos y modificaciones estratégicas del juego, los Mets comenzaron a tejer una historia de transformación, saliendo de la etiqueta Lovable Losers y ascendiendo a la cima del éxito del béisbol. El punto de inflexión para los Mets fue en 1969. Liderados por un núcleo de prospectos prometedores y veteranos probados, los Mets lograron lo impensable. Conquistaron las respectivas ligas y obtuvieron su primer lugar en el juego de campeonato de la Serie Mundial en la historia de la franquicia. Se enfrentaron a los Orioles de Baltimore, los campeones defensores, en un concurso destinado a generar un gran dramatismo en el béisbol. Contra todo pronóstico y predicciones de los expertos en béisbol, los Mets salieron triunfantes en la serie de 7 juegos, logrando su primera victoria en la Serie Mundial. La ciudad de Nueva York estalló en júbilo. Los Mets, en un abrir y cerrar de ojos de 2 décadas, se habían transformado de un equipo de expansión en apuros a un campeón formidable, dejando una huella indeleble en los anales de las grandes ligas de béisbol. Animados por esta victoria histórica, los Mets continuaron aprovechando sus logros en los próximos años. Ya sea el milagro del equipo de 1973 que hizo su segunda aparición en la Serie Mundial o los hitos importantes de los Mets en la década de 1980, como ganar su segundo y último título de Serie Mundial en 1986, se continuaron escribiendo historias cautivadoras, lo que convirtió a los Mets en un espectáculo eufórico para sus fanáticos y la comunidad del béisbol. Los Mets llegaron para quedarse, aprovechando su legado cada año que pasaba. A lo largo de los años, los Mets se aventuraron en algo más que jugar béisbol. Construyeron algo más que un simple equipo, construyeron familia, comunidad y unidad entre sus fanáticos y jugadores. El deporte ahora resumía temas de amor, pérdida, dedicación y pura determinación. Más que simples victorias y derrotas, el béisbol se convirtió en un arte de perseverancia, y una recompensa por el espíritu implacable exhibido por los jugadores a lo largo de sus carreras. Los Mets se convirtieron en un símbolo no solo del emocionante béisbol que jugaron sino también de la reputación de la vibrante ciudad que representaban. La combinación única de sabores y culturas que prevalece en Nueva York encontró su eco en los Mets, creando así una correlación directa entre el equipo y la ciudad anfitriona, convirtiéndose así en un verdadero equipo de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de sus triunfos y éxitos, el viaje de los Mets no estuvo exento de pruebas y tribulaciones. Ya sea la crisis financiera de finales de la década de 1970, o las críticas y desafíos injustos que enfrentaron a la sombra de su exitoso vecino de la ciudad, los Yankees, los Mets una y otra vez se encontraron al borde de la adversidad, pero siempre lograron recuperarse. De regreso a sus días de gloria. En total, la historia de los Mets de Nueva York es de resiliencia, pasión, lealtad y triunfo. Desde el apogeo de los Amazing Mets de Stengel hasta el éxito contemporáneo de los Metropolitans, la franquicia ha sido una encarnación viva de lo que representa el béisbol: determinación, confianza en uno mismo y audacia para soñar. Como profesa el himno del Met, conoce a los Mets. Conoce a los Mets. Da un paso adelante y saluda a los Mets. Trae a tus hijos, trae a tu esposa. Garantizado para pasar el mejor momento de tu vida, los Mets de Nueva York no son solo un equipo. Son una experiencia, un estilo de vida y un legado, que esperan ser transmitidos de una generación de seguidores leales a otra en los años venideros. Desde orígenes humildes a principios de la década de 1960 hasta ser uno de los guerreros universitarios más emblemáticos de la actualidad, los Mets de Nueva York lo han visto todo. Es un testimonio de su inquebrantable resiliencia y espíritu duradero que continúan inspirando e involucrando a fanáticos, entusiastas y jugadores aficionados de todos los ámbitos de la vida. La historia de los Mets no solo ejemplifica la vibrante narrativa del pasatiempo favorito de Estados Unidos, sino que también resume el espíritu indomable de la ciudad de Nueva York. A través de altibajos, manteniéndose firmes contra las adversidades y superando las pruebas, los Mets de Nueva York reflejan el espíritu de la ciudad que nunca duerme. Definen la esencia inquebrantable de una metrópoli que se reconstruye, se reinventa y resurge ante los desafíos. Como final, esperamos que este estudio detallado le haya permitido vislumbrar el fascinante viaje de los Mets de Nueva York desde una mera visión hasta una realidad icónica. Confiamos en que confiará en este conocimiento no solo para animar más fuerte en el próximo juego de los Mets sino también para propagar las historias, luchas y éxitos de los Amazing Mets entre sus compañeros, infundiendo más mentes y venas con el espíritu eléctrico de esta histórica franquicia de béisbol. Así como la gran ciudad de Nueva York ha sido un lienzo para sueños y posibilidades, los Mets de Nueva York han sido un lienzo para emocionantes narrativas de béisbol, inspirando a innumerables mentes jóvenes a soñar esos sueños imposibles y transformarlos en realidad. El viaje de los Mets está lejos de terminar y la ciudad palpita de anticipación por el extraordinario futuro que aún no ha pintado este icónico equipo. Fuera del campo, los Mets continúan con su profundo alcance comunitario y esfuerzos filantrópicos, fomentando mayores conexiones con su vibrante y diversa base de fanáticos.
Aportan la esencia del béisbol, el espíritu del deporte y la alegría del fandom a más personas, abrazando el poder de la unidad y la fuerza de la visión colectiva. Hoy, mientras disfrutamos de la gloria del ilustre pasado de los Mets y anticipamos la emoción de un futuro prometedor, es esencial recordar a los jugadores, los fanáticos, los soñadores y la ciudad detrás de los Mets. Es el coro de creencias colectivas, la sinfonía de apoyo inquebrantable y la armonía de espíritu incansable lo que hace que el viaje de los Mets de Nueva York sea verdaderamente amazing. Al cerrar esta narrativa de los Mets de Nueva York, los invitamos a revivir los altibajos y aprender de los mínimos, a celebrar las victorias y mantenerse firmes frente a las derrotas y, lo más importante, a deleitarse con el fascinante viaje de un equipo que no es solo una parte de Nueva York, sino una parte del alma misma del béisbol. Extendemos nuestra más sincera gratitud a todos y cada uno de los jugadores, entrenadores, seguidores, habitantes de la ciudad y soñadores de los Mets que han hecho, y continúan haciendo, la historia de los Mets de Nueva York tan fascinante como es. Continuemos con Conozca a los Mets por ahora y por siempre. Mientras miramos hacia el horizonte y soñamos con un mañana glorioso, son la historia, la herencia y el orgullo de los Mets de Nueva York los que nos impulsan hacia adelante. Los recuerdos que talló cada juego, las alegrías que trajo cada victoria, y las lágrimas de cada derrota nos recordaron que simplemente no hay otro equipo como los Mets de Nueva York. Sorprendentes en todos los sentidos, no son solo una parte esencial de la identidad de Nueva York, sino que están entrelazados en el tejido mismo de las grandes ligas de béisbol, dejando una huella indeleble que solo crece con cada año que pasa. La saga de los Mets de Nueva York sigue siendo un faro para quienes buscan seguir su pasión, escribir su destino y encarnar un espíritu incesante que es el sello distintivo de la ciudad que representan con orgullo. Mientras detenemos esta retrospectiva, que el viaje de los Mets continúe inspirándonos, vigorice nuestro amor por el juego e imprima sobre nosotros la innegable magia de la dedicación duradera y la fe inquebrantable.